La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Uno de los textos hermosos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, toda la palabra es hermosa, pero hay signos, hay pequeños detalles, lindísimos detalles, que nos sirven a nosotros hoy como para vivir más profundamente nuestra fe cristiana. Y me gusta mucho más, lo voy a decir así, me gusta mucho más el Pedro de Hechos de los Apóstoles que el Pedro de los Evangelios. Es una opinión personal, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el Pedro de los Evangelios es un Pedro como tosco, con poco entendimiento, como que no ha entendido muchas cosas. Pero el Pedro de Hechos de los Apóstoles es el Pedro ungido por el Espíritu Santo, es el Pedro valiente, atrevido, es el Pedro que predica, que anuncia, que sirve, es el Pedro que discierne, es el Pedro que trabaja en equipo, es el Pedro que lleno del Espíritu Santo evangeliza, anuncia. Y el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, parte de ese capítulo 10, es el contenido de la predicación de Pedro en casa de Cornelio. Y hay un texto, un versículo, donde Pedro está predicando sobre Jesucristo y Pedro resalta algo de Jesucristo. Me gusta mucho esto. Pedro resalta algo de Jesucristo. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Usted puede leer a partir del versículo 34 al 43 por ahí. Usted puede leer. Yo solamente voy a tomar un versículo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es impresionante. Pedro con autoridad está predicando en casa de Cornelio. Y este Pedro, con esa autoridad, predica, anuncia y resalta algo de Jesús. En primer lugar, resalta que Dios ha ungido a Jesús con el Espíritu Santo y agrega y con poder. Y luego, a razón de esa presencia del Espíritu Santo en Jesucristo, esa unción del Espíritu Santo, dice Pedro algo que va a resaltar y es el centro del mensaje. Pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Lo terminaron crucificando, pero pasó haciendo el bien. Resucitó porque pasó haciendo el bien. Vivió una experiencia de pasión por haber pasado haciendo el bien. Este discurso de Pedro es lindísimo. Recordemos que Cornelio era un centurión romano. Mire en casa de quién está predicando Pedro. Miren en casa de quién. Y es increíble. Toda esta actitud de Pedro a mí me fascina. Por eso repito, digo, me gusta más el Pedro de Hechos de los Apóstoles. El Pedro de los Evangelios nos revela un Pedro inmaduro. Por supuesto que hay que entender que el camino de la fe es un camino gradual. Entonces, de la inmadurez, Pedro va creciendo a la madurez, a un rol más dinámico, más consciente. Pensemos un poco, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí el hecho de hacer el bien? ¿Qué podrá significar para cada uno de nosotros el tema de hacer el bien? Si Pedro lo resalta de Jesús, pasó haciendo el bien, dice, ¿qué pensamos tú y yo de este sentido? Hacer el bien para un cristiano católico significa, en primer lugar, no lo voy a decir así en orden que así tiene que ser, ¿no? En primer lugar, asumir la palabra de Dios.
Hacer el bien desde la palabra. Si la palabra me exhorta, me invita, me anima, me propone amar, pues voy a amar. Voy a amar. Voy a amar. Voy a hacer las cosas con amor. Voy a aprender a convivir, voy a aprender a compartir la vida. Voy a aprender a respetar al otro aunque no piense igual que mí. Amar. Voy a poner en práctica el perdón. Tener esa capacidad espiritual, que no estoy diciendo que es fácil, que es simple, que es sencilla, no, pero esa capacidad espiritual de no acoger esa situación y que me vaya carcomiendo, no, voy a trabajarla rápido, voy a poner el antídoto de la misericordia ante esa ofensa, ante esa acción contra mi persona, el perdón. Poner en práctica la palabra es hacer el bien desde la actitud de servir al otro, sin esperar nada a cambio. Mira, sigo a un sacerdote jesuita de Perú que me impresiona porque medito el Evangelio del día que él graba y lo que más admiro de ese hombre, aparte de su sabiduría, del buen discernimiento de la palabra, es que no se autopromueve, no dice, suscríbase a mi canal, no. ¿Sabe cómo se despide este padre al final? Se despide con jesuitas de Perú, bendiciones. No dice, soy el padre fulano de tal, no, jesuitas de Perú, bendiciones. O sea, pasar haciendo el bien es no buscar honores eclesiásticos. Pasar haciendo el bien es no alimentar nuestro ego. No. Es simplemente servir. Es simplemente vivir en esa actitud de ofrenda, de docilidad, de construir, no de destruir. Es volvernos prójimos del prójimo. Es volvernos prójimos del prójimo. ¿Qué significa esto? Un corazón sensible a la necesidad, al dolor, a la situación de vida del otro, un corazón sensible a las limitaciones del otro, no para criticarle, no para condenarle. No. Pasar haciendo el bien es aprender a ser prójimo del prójimo. Pasar haciendo el bien es ser gestores de la justicia, es promover al ser humano. O sea, esa promoción humana que nos habla la doctrina social de la Iglesia, pasar haciendo el bien implica distinguirnos por nuestra, por decir así, nuestra solidaridad, nuestra sensibilidad, la manera de apoyar al otro, al que está enfermo, al que está necesitado, al que tiene limitaciones. O sea, eso es hacer el bien también. Pero el bien hay que hacerlo bien. El bien hay que hacerlo bien. Entonces, el Pedro que predica, el Pedro que está predicando en la casa de un romano, resulta que resalta la divinidad de Jesucristo. Y resulta que esa divinidad de Jesucristo encarnada en una realidad humana la define Pedro como pasó haciendo el bien. Y luego va a hablar de curaciones. Pasó haciendo el bien. ¿A quién les hizo el bien? A todo mundo. O sea, hacer el bien no a algunos. Hacer el bien a todos. A todos. A todos. Dios nos dio la casa a nosotros en un proyecto que lo desarrolló la Orden Franciscana y quien manejaba el proyecto era Monseñor Roberto Camilleri, quien paz descanse. Y ahí hay de todas las denominaciones. De todas las denominaciones. Hacer el bien no a algunos, a todos. El problema más grande es cuando tú escuchas a un protestante que vive en esa colonia hablar mal de la Iglesia Católica. O sea, ahí hay una inconsistencia, una incoherencia nefasta.
pero hacer el bien a todos, sin esperar recompensas, sin esperar aplausos, sin esperar honores eclesiásticos, sin esperar nada, simplemente contribuir al bienestar de los demás o de otra persona. Hacer el bien es pasar de la palabra a la acción. O sea, se hace el bien de manera concreta, se hace el bien de forma concreta. Por lo tanto, nuestra presencia en la sociedad, en la familia, como cristianos católicos, debe de promoverse desde esa presencia el hacer el bien. El hacer el bien. No participar en situaciones de pecado que afectan la vida comunitaria, que generan división, que promueven violencia. No, eso no es pasar haciendo el bien. Pasar haciendo el bien es construir relaciones, es fortalecer vínculos, es respetar al otro, aunque no piense igual que mí, es valorar el esfuerzo del otro, es enriquecer la vida del otro, desde las virtudes, desde el buen testimonio. Entonces, pasar haciendo el bien tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros. Es tremendo, es doloroso, cuando a veces nosotros mismos no hacemos el bien, sino que generamos escándalo. Generamos escándalo por nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestras posturas generan escándalo. Pasar haciendo el bien es estar cercano de los que necesitan, de los que están sufriendo, de los que están desorientados, de los que están empobrecidos, de los que no encuentran respuesta a tantas situaciones. Pasar haciendo el bien es tener esa capacidad de salir de nuestra zona de confort y devolvernos respuesta de Dios para los necesitados. Que los necesitados no solamente son los pobres o los empobrecidos, los que no tienen que comer. Necesitados son también aquellos que les hace falta a Dios, aquellos que no tienen una comunión verdadera de paz, de armonía en su casa o con otras personas. Esos también son necesitados. Pasar haciendo el bien implica también algo que lo he meditado mucho, en superar esos paradigmas. Los paradigmas son conceptos, criterios que asumimos, basados en una espiritualidad individualista desencarnada de la realidad. Oh, yo paso rezando el rosario todas las tardes. Oh, sí, yo voy todos los días a las 6 de la mañana a misa. Magnífico. Pero sigo chismeando, sigo agrediendo, sigo ofendiendo, sigo emborrachándome, sigo criticando, sigo con actos de corrupción, sigo teniendo un amante o un amante, sigo, o sea, no estás haciendo el bien. No estás haciendo el bien. Entonces, salir de esos paradigmas basados de esa espiritualidad individualista, yo y el Señor y yo, las demás personas no importan. Ahí no pasas haciendo el bien. ¿Cuándo hacemos el bien? Cosas sencillas, cosas simples. ¿Cuándo hacemos el bien? Cuando somos capaces de escuchar sin interrumpir. Cuando somos capaces de promover la generosidad sin que nos pidan. Cuando somos capaces de prestarle atención a alguien, de valorar lo que nos están diciendo. Cuando somos capaces de apoyar, de acompañar. Cuando somos solidarios, hacemos el bien cuando perdonamos a alguien. Cuando tenemos la capacidad de servir y lo hacemos con alegría, estamos haciendo el bien. Cuando pienso en el otro, en cómo favorecer la vida. Cuando simplemente hago el gesto de orar por alguien, estoy haciendo el bien. Cuando promovemos la unidad y no la división, estamos haciendo el bien. Cuando construimos puentes y no murallas, estamos haciendo el bien. Entonces,
Ver, por ejemplo, la realidad política de nuestro país, donde aparentemente todos las personas que están en el mundo de la política partidista, todos hacen el bien. Todos son inmaculados, todos representan al pueblo, todos hablan en favor del pueblo, todos hablan de que son del pueblo. Pero ¿qué dice su conducta? Una cosa son las palabras, otra cosa son las acciones. Por eso, pasar haciendo el bien es también saber ejercer el sufragio. Ejercer el sufragio no con el corazón, con el cerebro. ¿Eh? No porque me construyeron una canchita, entonces, ¡ay! Eso es todo. No, 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 momento. Hay que discernir el resto. Hay que discernir todo un proceso de caminar. No que yo pertenezco a tal partido porque mi papá, mi mamá, momento, funcione con cerebro, vea las acciones de este partido político que gobernó o que está gobernando, mire su historia, los eventos que han acontecido durante el ejercicio del gobierno de X o Y partido. Pasar haciendo el bien es construir una sociedad basada en la justicia, en la verdad que promueva la vida. Eso es pasar haciendo el bien. Pasar haciendo el bien es establecer un criterio propio de promover la vida del otro, no de utilizar al otro, no de utilizar al pobre en beneficio personal o grupal, no. Tener esa capacidad de saber hacer el bien con alegría, con libertad, con transparencia. Por eso es fundamental, como Pedro, en la casa de un romano, está diciendo con toda una libertad interior que Jesucristo pasó haciendo el bien, contrario a lo que pensaban los fariseos, contrario a lo que pensaban los mismos romanos. A veces hay personas que van a pensar mal de ti o pueden pensar mal de mí. Pero pasar haciendo el bien, ¿sabes qué tiene que ver? Tu conciencia y la mía. Ahí está la clave. Pasar haciendo el bien es contribuir a la construcción de una sociedad diferente, de una familia diferente, de un matrimonio diferente. Y la diferencia es porque se basa en la justicia, porque se alimenta de la verdad y porque promueve la vida. Entonces, todo esto es fundamental. ¿Cómo quisieras tú que te recordaran? Piensa un poquito en esto. ¿Cómo quisiéramos tú y yo que nos recordaran? Qué bonito el epitafio, ¿no? Pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Un reconocimiento público al bien que produjo la existencia de esta persona. Pasó haciendo... No estamos hablando que es una persona perfecta. Jesucristo sí es perfecto. Pasó haciendo el bien. ¿Cómo quisieras tú que te recordara? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo? Por eso, pasar haciendo el bien es tener un corazón abierto al amor, a la misericordia. Es no ver a nadie como enemigo. No. Es pasar haciendo el bien, no es excluir a alguien porque piensa diferente a mí y entonces le condeno, le señalo, le juzgo y lo pongo allá, lo margino. No, no, no. Pasar haciendo el bien es tener un corazón noble, dispuesto, una capacidad de escucha, de aprender a caminar juntos, de aprender a interpretar al otro, sus palabras, sus conceptos, sus criterios. Pasar haciendo el bien es ver la totalidad y no la parcialidad. Pasar haciendo el bien es saber interpretar que el otro también es persona. Y como persona le voy a tratar como tal. Es un hijo, una hija de Dios. Le voy a tratar como tal, con respeto. Le voy a promover su dignidad. No le voy a agredir. No le voy a ofender. No voy a buscar maltratarle. No voy a buscar denigrarle porque es que me cae mal, porque es que piensa contrario a mi persona. No, 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 no. Pasar haciendo el bien es construir, no destruir. Es fortalecer, no debilitar.
Y es ahí donde es válido que cada uno de nosotros a esta hora del día podamos hacer un examen de conciencia, pensar un poco en nosotros, en nuestra conducta, la manera como nosotros nos comportamos, la forma como interactuamos con las demás personas, la manera como interactuamos en casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Todo eso es fundamental. ¿Cómo actúo al momento de ejercer mi trabajo? ¿Qué tan profesional soy? ¿Cómo vivo mi fe fuera de la iglesia? ¿Cómo vivo mi fe en el ambiente laboral, en relación con los vecinos, en relación con la familia? ¿Cómo vivo mi fe? Yo creo que todos deberíamos de aspirar a que dijeran de nosotros también: pasó haciendo el bien. Pasar haciendo el bien es morir a uno mismo. Pasar haciendo el bien es aprender a entender que el Señor nos da la gracia, la fuerza, la capacidad de amar, porque hemos sido creados por y para el amor. Pasar haciendo el bien es dejar que el Espíritu Santo inunde nuestra mente y corazón, para que sea Él el que nos inspire a construir, no a destruir. Sea Él el que nos inspire a amar más que odiar. Sea Él que nos impulse, nos inspire a fortalecer más que debilitar. Eso es pasar haciendo el bien. Ahora depende del nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Vamos a la iglesia, compartimos en comunidad, estamos en familia, compartimos en familia, estamos en el trabajo, compartimos con los compañeros, compañeras de trabajo. La pregunta es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo ese compartir? ¿Soy transparente? ¿Soy respetuoso? ¿Tengo la capacidad de escuchar? Aunque lo que estoy escuchando no me agrada, ¿tengo la capacidad de mantenerme sereno? O también soy una persona impulsiva, agresiva, soberbia. Pasar haciendo el bien es pensar en construir, es pensar en edificar el reino. Por eso Pedro se anduvo fijando mucho en Jesús. Yo sí lo digo. Este Pedro de Hechos de los Apóstoles revela que no solamente escuchó a Jesús, sino que observaba a Jesús, y por eso dice: pasó haciendo el bien. Espero que lo que hoy he compartido contigo también te anime, te inspire a pasar haciendo el bien. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.